Bueno, Hare Krishna a todos los que nos siguen en nuestro canal de ISKCON Saltillo, que nos están viendo en Face. Este día tenemos una entrevista muy interesante para hablar un tema muy importante sobre esta línea de temas que hemos discutido sobre el futuro de ISKCON, las estrategias de prédica. Y hoy vamos a tener como invitado especial a Prabhu Chandrasekhar Acharya Das, discípulo de Bhakti Charu Maharaj y un devoto aparte que es académico también, estudió su bachelor, su licenciatura en estudios de religión en la Universidad de Santa Mónica y su máster en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Sí, pues Entonces, aparte ha California. sido un intrépido y muy insistente predicador del proyecto que se llama generalmente Krishna West, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, sobre todo hay una serie de preguntas que nos han hecho, que me han mandado, que se las vamos a preguntar a Prabhu Chandra. Pero antes de eso, Prabhu Chandra, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un placer, un honor. Y antes, así como en un término de máximo 5 minutos, si usted nos pudiera resumir qué es la estrategia, qué objetivo tiene el proyecto de Krishna West, qué es su objetivo, cuál es el objetivo y las razones de por qué se da este proyecto. Mm. Me gustaría dar una respuesta con Shastra, con una referencia del Srimad Bhagavatam. En el 10º canto, 10, 14, 3, si no me equivoco, en las oraciones del señor Brahma, a este famoso verso, Gyane prayasa mudapasya namante eva, jivanti san mukaritam bhavati evarta, stane stitaha. Y esas son las palabras clave, stane stitaha, shutigatam tanvam madhubir. Siempre olvido la cuarta línea. Am, pero la traducción es que es la siguiente. Brahma dice que está orando a Krishna y está diciendo a Krishna que cualquier persona, mientras quedándose situado en su situación social establecida, eso es la traducción que Prabhupada da de esas dos palabras, stane stitaha, stane como, ¿no?, quedarse, y stitaha en su situación social. Entonces, mientras quedándose situado en su situación establecida social, que implica, por supuesto, la cultura local, incluye como, por ejemplo, la gente se viste en un lugar local. Una persona que, mientras quedándose situado en su situación social establecida, esta persona si da, ¿cómo se dice? Si da su oreja, ¿no? Si se if he submits, se Sumisamente escucha. exacto, si sumisamente escucha a sus mensajes, mi Señor, esta persona puede conquerir a usted. Que Conquistar. no es, puede conquistar, sí. Conquistar. Gracias. Puede conquistar a usted. Entonces, el verso habla de conquistar a Dios por la escucha submisiva, y devocional, del Krishna Kata, pero hay una paréntesis súper importante cultural, que estas dos palabras, stanes titaha, mientras quedándose situado en su situación establecida social. Entonces la pregunta, y acabo con esto, la pregunta que se puede preguntar, sí, es que, ok, en el contexto de la India, donde la gente, por ejemplo, come de una manera específica, se viste de una manera específica, y podemos utilizar el plural porque olvidamos que en la India, como paréntesis chiquitita, hay muchas variedades de clima, de culturas, de culturas, de idioma, de lenguas. Entonces, no hay en la India, qué decir en el resto del mundo, en la India misma no hay una manera de vestirse, una manera de comer, ¿no? Am, y qué decir de un contexto mexicano, por ejemplo. Y entonces creo que Krishna West y todos otros proyectos que
en mi opinión, siguen este principio de Stanesti Taha del Srimad Bhagavatam, tratan mientras quedándose fiel a los principios y a la teología básica y a los valores que nuestras shastras nos dan, incluyo poder tomar posiciones muy tradicionales, muy tradicionales, am, adaptarse a la cultura local, siguiendo este principio del Bhagavatam mismo, para facilitar, para dar más facilidad a la transmisión del mensaje de Krishna a otra gente en el mismo contexto local. Muy bien. ¿Qué Bueno, te parece? entonces esto haría que surja una cuestión también real. Por ejemplo, la cultura mexicana y latinoamericana, más o menos, ellos ya tienen en su cultura muy claro que los sacerdotes, los monjes, las damas religiosas, las monjas, e incluso entre los pastores protestantes aquí en México, los luteranos y otras ramas, el sacerdote usa una vestimenta particular que implica una tradición pasada y la feligresía, los grupos, no obligatoriamente. Entonces, digamos, también ese aspecto es importante, ¿no? No podemos negar también, quizás en Estados Unidos, no sé cómo sea allá, pero los luteranos, los anglicanos, también los sacerdotes usan ropa cuando ofician, cuando practican, que los distingue para ser sacerdotes. Entonces, también, por otro lado, no es malo, ¿verdad? No creo tampoco, al contrario, mi experiencia, por ejemplo, que yendo de devoto, aquí en México he recibido mucho apoyo de la gente, se me descompone el carro en medio freeway, así, ay, y llega la gente a ayudarme, hasta la policía, y cuando ando de civil, no, así es la realidad también. Entonces, Sí, esta sí, pero realidad también se tiene que ver, ¿verdad? si le decías a la gente, mira, yo soy un pastor, porque el pastor evangélico no tiene uniforme, no Algunos tiene. sí, aquí sí, Algunos sí, algunas pero iglesias sí. a muchos no tampoco. Ujú. Y la cosa es que, ¿dónde miramos para nuestro estándar? Miramos, creo, en mi humilde opinión, al señor a la historia del Vaishnavismo, a los grandes acharyas en nuestra tradición, porque si en otras tradiciones hacen cosa Y o X en vis-à-vis la vestura, ¿cómo se dice? El La vestimiento, vestimenta. la vestimenta, bueno, es su prerrogativo y es su vida, pero miramos a nuestra historia, ¿ok? A nuestra historia. Y mi argumento es el siguiente. Y ayer cuando porque estoy en Mayapur, ¿no? En Sí, Mayapur sí. Dham, y ayer fui a la Gaudiya Math, donde hay el Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y allá hay la casa donde Chandrasekhar Acharya vivía, Sí, el lugar el donde, original. ¿verdad? El original. Y lo han cambiado en un museo que se llama el Museo del Señor Chaitanya. Ujú. Y, yo quería compartir contigo una, porque hay como imágenes, pinturas, ¿no? De los pasatiempos del Señor Chaitanya, empezando antes que nació, la situación local en Navadvip, antes que apareció el Señor Chaitanya. Y bueno, no lo puedo mostrar porque pues, lo puedo así si quieres, o Tiene que si compartir la así. pantalla. Ah, ¿cómo le hago aquí, Sí, Para porque, que él... mira, no la tengo en mi computadora, lo tengo solamente en mi teléfono. Pero bueno, te lo muestro, así va a ser, va a ser posible. Y la foto siguiente, para que la pueda primera mostrar. pintura dice, ok, la situación de Navadvip antes que el señor Chaitanya apareció, ¿ok? Y aquí está. Y si ves, hay como, ¿no? Muestra que hay adoraciones de los dioses y hay tántricos y logicians, ¿no? Lógicos, Argumentativos. lógicos, sí. Ajá.
lógico, es que no había Bhakti y los Vaishnavas eran muy pequeños en número y es en este contexto que aparece el señor Chaitanya. Ok, pero si miras cómo son vestidos las otras sectas que vivían en Navadvip, ¿ves dónde voy? El punto es el siguiente. Históricamente, parece casi seguro que los Vaishnavas, especialmente durante el tiempo de Nimai Pandit en Navadvip, como Advaita Acharya, Srivas Thakur, Pundarik Vidyanidhi, el rey Prataparudra, Kolavesha Sridhar, Mukunda, todos los asociados del señor Chaitanya, que la Ajá. mayoría eran grihastas, no estamos hablando de los sannyasis y de los Mm, brahmacharis, que ellos tienen su uniforme. Y es por eso hacer una comparación entre, por ejemplo, los sacerdotes católicos y los Vaishnavas Gaudiya no es una buena comparación, porque en la Iglesia Católica, para ser sacerdote, para ser guru, solo los sannyasis y los brahmacharis pueden hacerlo, ¿verdad? ujú. Ahí Aunque ya está, están está. aceptando diáconos, se les llama, ya están en esa apertura, ya tienen sacerdotes que son grijastas, que Pero no hacen pueden, casi no todo, se tienen, llaman no tienen, diáconos. no tienen completa, no tienen acceso total a la jerarquía Jerarquía, eclesiástica. sí, no, nada más son sacerdotes. Ujú. Exacto, ¿eh? Los gurús, los acharyas de la Iglesia Católica solo pueden ser católicos, solo pueden ser monjes, brahmacharis o sannyasis, ¿verdad? Ujú. Ahí está una, un chiste que mi papá me decía. Él creció con los jesuitas Ah, y sí. hay dos sacerdotes católicos de 60 años y uno dice al otro, oye, Manuel, ¿tú crees que en el futuro nosotros los sacerdotes católicos vamos a poder casarnos? Y Manuel dice, pues Juan, ¿sabes qué? Yo lo pensé y creo que sí. Te digo por qué. Porque mira, cuando ves al origen de nuestra religión, los primeros, ¿cómo se dice? Apostles, Apóstoles, los apóstoles apóstoles, sí. se casaban y, ay, no, y mira nuestra concurrencia, nuestra competición, los cristianos evangélicos, protestantes se pueden casar también y nuestro papa de hoy está muy liberal. Yo creo que en el futuro sí nos vamos a casar. Oye, tú, yo ya somos un poquito grandes, ¿ah? Y en nuestra vida no creo que vamos a poder ver este cambio, pero tal vez tus hijos y los míos sí van a poder Sí, ver sí. eso. Entonces, regresando a mi punto, hacer la comparación entre la iglesia, la vestimenta, ¿cómo se dice? Lo siento, a mi español, la Sí, la vestimenta, vestimenta, sí, la sí, está muy bien. vestimenta de los sacerdotes en el contexto católico, de la iglesia católica, no podemos comparar a los Vaishnavas Gaudiya. ¿Por qué? Porque otra vez, en la tradición Gaudiya Vaishnava, Kiva Vipra Kivanyasi Shudra Keneno Ye Krishna Tattvaveta Se Guru Hoy. Ujú. Los acharyas y los gurus en gran mayoría fueron grihastas y sacerdotes también. Pero en la Iglesia Católica, como lo vemos, solo los brahmacharis y los sannyasis. Entonces, regresando a esa imagen de cómo se vestían las Sí. otras sectas en el contexto del advento del Señor Chaitanya, todos los no, todos los non Mahananda Prabhu Ki Jai, todos los non Vaishnavas de Navadvip, de la época del señor Chaitanya, todos los lógicos, los tantras, los brahmana de casta, que odian a los Vaishnavas, que persecutaban a los Vaishnavas, ¿ah? La pregunta es, ¿cómo se vestían? Ujú. Y vemos en estas imágenes que, bueno, no es como, no es prueba porque son pinturas hechas tal vez hace 100 años o 200 años, no son tan viejas, no es de Ujú. época estas, pero se ve, está entendido aquí en la cultura local de Navadvip que los Vaishnavas se vestían
de Ujú. la misma manera que los mayavadis, no tanto los mayavadis, porque, pues, o de los smartas, de los lo, porque los mayavadis siempre eran, no, porque eran, ellos se puede comparar a los católicos, como Prabhupada dice, en la escuela mayavadi, primero toma sannyasi, después háblame de Vedanta, ¿ah? Pero los smartas, los lógicos, los adoradores de semidioses, etcétera, etcétera, que no eran Vaishnavas, se vestían exactamente de la misma manera que los Vaishnavas. Entonces, Sí, en nuestra tradición, how do you say, no es otra vez. trágicamente, ¿Cómo? trágicamente, de manera trágica, De manera tra- está perfecto, sí, así se dice. de manera trágica para los devotos que les gustan tanto la idea de tener un uniforme religioso, aunque para los grijastas, trágicamente nuestra historia muestra que los Grihasta gurus, los acharyas, los líderes Vaishnavas Grihastas en nuestra tradición no tenían uniforme, no tenían ropa que les distinguía, se dice Sí, distinguía el pasado, distinguía, sí. que les Distinguía. distinguía del resto de la comunidad, o del resto de la sociedad de Navadvip. Entonces, a mí me gusta mucho hacer el paralelo no entre los católicos y los Grihasta Vaishnavas, pero entre los evangélicos con todo su fanatismo teológico de la Biblia, bla, bla, bla. No hablamos de eso, no estamos hablando teología aquí, no estoy diciendo que sí, es buena idea que leemos la Biblia y, bueno, aunque hay buenos pasajes en la Biblia muy devocionales, pero no estoy diciendo que tenemos que adoptar la teología o la interpretación de la Biblia de los Sí. evangélicos Sandra, modernos, un solo paréntesis. de la vestura, Un del paréntesis, Prabhu. vestimiento. Le voy a pedir un pequeño respiro. Mahananda, Prabhu, voy a silenciar su micrófono porque soy ecos de la misma clase y cuando ahorita hablar o pida, me pide palabra con mucho gusto y bienvenido Mahananda Prabhu, Ay, no, 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 que va a estar con nosotros. Muchas entonces, gracias. así es mi respuesta, Prabhuji, que históricamente vemos que Ok, los muy Vaishnavas bien. Grihastas no tenían el dhoti y el kurta, y también el shika, ok, no estoy hablando del tilak y del kuntimala. Esos son símbolos Muy bien. completamente Vaishnavas, Ok, únicos, exclusivos a los Vaishnavas. ok. Entonces, Muy si buena, hay muy buen símbolos punto, Prabhu. ¿ah? Bueno, esto El surge tilak, también. Sí, Prabhu, solo no. acaba, permíteme, Sí, 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 sí. solo el tilak y el tulsi son símbolos exclusivamente Vaishnavas. Pero Mm, olvídate del sari, olvídate del dhoti, olvídate mm. del kurta como Bueno, ok. ropa devocional. No es ropa Vaishnava, nunca fue Bueno, ropa Vaishnava, porque todos los otros non-Vaishnava en la India desde miles de ok. años, incluyo a la época del señor Chaitanya, se vestían con dhoti, con kurta, con sari. Entonces, ¿cómo podemos Bueno, decir que es claro, pero una bueno, ya ropa vamos a, Vaishnava? sí, sentido que está muy, para no repetir lo mismo, y quedó muy claro su argumento. Ok, no, Claro porque que hace años que siempre, lo estás sí, diciendo y todavía hay devotos, pero ropa devocional. Por ejemplo, tu póster, Prabhuji, lo sí, hablamos, ¿ah? sí, Lo dejaste, pero tu lo póster cambié, no mismo lo dice cambié, ropa ropa tradicional. devocional. Sí, lo cambié, Ropa sí. devocional. ¿Qué es ropa devocional? El dhoti se puede, ¿me entiendes? Si hay un brahmana en Calcuta que está de dhoti, pero está matando a pobrecitos animales para sacrificar Cali, a Cali. Kali, Ujú. ¿eso es ropa devocional? Pero Ok, un sankirtanero en el DF que está haciendo su puja, su Shaligram Shila en la mañana de ropa limpia, pero de pantalones normales y un t-shirt normal, antes de ir con la misma ropa en las calles del DF para dar Bhagavad Gitas de Prabhupada a la gente en sus pantalones. ¿Eso no es ropa devocional? Tenemos que pensar qué es ropa bueno, devocional. ok. Sí, de hecho, yo sí está muy claro su argumento. Claro, como le digo, estamos predicando en una sociedad católica aquí en México y hay, o sea, bueno, hay varios contraargumentos contra eso, pero ya creo que lo que usted dijo ya se entiende. Pero Y vamos a ¿Cuáles son pasar los a, sí, no, contraargumentos? está bien, no, sí, hay algunos contrarios, no vamos nos vamos a enfrascar en eso, no quisiera comentarle esto. Uno de los, digamos, puntos o objeciones que han dicho, digamos, a esta propuesta de Krishna West es la siguiente. Por el lado conservador, existen quienes ya hicieron sus templos donde predican de esa forma, o sea, muy tradicionales.
como se hacía en los 70, o sea, que usted sabe, ahorita en Atlanta acaban de, ya no tiene mucho, pero hicieron ya un templo, cierto swami muy respetable de la India, muy tradicional, y lo hace como en los 70 y distribuye muchos libros. ¿No sería lo más adecuado que simplemente cada quien haga sus programas o centros con su estrategia, más que querer que los templos tradicionales cambien o que los de Krishna West cambien? Sí y no. Mi respuesta es sí y no. Y te explico rápido. De una manera, sí. Cada templo, presidente del templo, o cada líder de cada yatra o de cada templo tiene su prerrogativa, su prerrogativo, tiene el adhikar, no sé cómo se dice en español la Adicar, palabra. adicar Sí, el también, sí, se entiende, o sea, el poder, la poder riqueza, sí, el poder, la facultad, la riqueza de poder hacer eso. de establecer la modalidad, el mood, ¿ah? La onda que quieren. Es normal. En la Iglesia Católica misma hay iglesias muy conservativas y hay otras que son más liberales. Bueno, ok. Entonces por eso puedo decir sí. De otra manera, no. ¿Y por qué no? Porque cada templo de ISKCON tiene una responsabilidad de seguir a los estándares últimamente establecidos por el fundador Acharya, que es Prabhupada, que no es un Swabhas Prabhu o un Prabhu eso. Bueno, estoy hablando de Swabhas Prabhu porque tuvo experiencia con él en Los Ángeles y él tiene su onda. De una manera la respetamos, que nadie, por ejemplo, puede liderar un kirtan en el templo sin ponerse en dhoti, que sea brahmachari o independiente afuera. Entonces, sí, de una manera, ok, cada templo tiene su onda, pero de otra manera, sí vemos claramente que según el fundador Acharya, un devoto tiene la libertad dada por Prabhupada y por nuestras Shastra de, por ejemplo, dar una clase de Bhagavad Gita o de Srimad Bhagavatam o liderar un kirtan vestido de pantalones y de camisa limpia y casta. Si eso es el estándar que Prabhupada dio, si, y no yo digo que sí, pero bueno, cada uno tiene que hacer su propia research, ¿no? Pero sí, supongamos que Prabhupada estableció este estándar, pero por una razón u otra no la siguieron, se volvieron más católicos que el Papa, más védicos que el Prabhupada. No, porque cada templo tiene la responsabilidad de no ser más católico o no menos católico que el Papa, o no más védico o menos védico que el fundador Acharya. Entonces, por eso que también yo diría no. Muy bien. Bueno, Y Mahananda otro Prabhu. puntito, hay que considerar también la demografía. Estos templos tradicionales, por ejemplo, el templo del DF, ¿ok? Que fue establecido en los años 70. Ujú. Recordámonos que en los años 70 y hasta medio 80, toda la población de ISKCON, el membership, ¿cómo se dice el La membership? membresía. La membresía de ISKCON de esta época era monástica. Si querías hacerte un Hare Krishna o si querías convertirte, decimos, al Vaishnavismo, Gaudiya, si querías hacerte un devoto de Krishna, Ser había sola admitido una. como. Ujú. ¿Cómo? Ser admitido, reconocido como un devoto, tenías que hacer así, ¿Qué monje. tenías que hacer? ¿Qué? Dígame, díganos, ¿qué tenías que hacer? ¿Tú lo viviste? Yo Monje, también. sí. Exacto, tenías que volverte monje. Todos los miembros de ISKCON en los años 70 eran monjes. Pero mira hoy, en todo el mundo, qué decir de la India, donde claramente el modelo. 99 en Rusia también tienen, por ejemplo, en Moscú tienen un templito chiquitito, tienen también un ashram afuera que es para los brahmacharis y tienen cientos y cientos células de namahatas, tienen miles de devotos, son todos grijastas cien con mil su propio devotos. dinero, su propio, Más de 100 mil devotos. Ujú. su propia independencia con respecto al dinero. Entonces, si hablamos así, pero mira, en los años 70 lo hacían así, y entonces
por el hecho que estos templos fueron establecidos en esta época, tenemos que seguir con la misma regla del vestimiento. No, hay que considerar el gran cambio demográfico. Pero entonces es malo que haya templos muy tradicionales y haya Krishna-West. No es mal, pero no es mal, ¿no? ¿Por qué no? Si la Iglesia Católica pueden tener los benedictanos, los franciscanos, hay tantas como órdenes Órdenes. dentro de la Iglesia Católica, ¿qué decir en la casa donde todo el mundo puede vivir de ISKCON? Ujú. Bueno, muy bien. Como Prabhu Hridayananda Maharaj, Mahananda, ¿tenía como, alguna pregunta que hacer? sí, pero como, si puedo decir, como Hridayananda Maharaj dice, ¿no? Es un súper buen ejemplo, yo pienso. Si vas a un restaurante, perdónenme, ¿no? Prabhu, el español, aunque lo aprendí de bebé, se me falta. Pero si vas en un restaurante y te dan el menú, si el menú tiene como, no sé, 9 cosas, o si el menú tiene 99 cosas, pues mejor que, que tenga 99 cosas porque vas a atraer más gente, pues porque tienes más cosas en el menú a ofrecer. Más gente, más almas salvadas. Mahananda Prabhuji. Mahananda Prabhu, ¿tendría alguna pregunta, algún comentario que hacer? Mahananda Maharaj. Hare Krishna. Ay, Mi reverencia. Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Reverencias. No necesariamente digo, entré en un momento dado donde, digo, sabía el tema que se iba a tratar, pero específicamente no tengo pregunta. Me saltó ahorita una frase que dijo, híjole, ya se me olvidó, que dijo Prabhu Chandrasekhar. Bueno, lo que usted mencionaba, si había templo, podía haber templos Krishna West o los tradicionales. Y ahorita justamente le acaba de volver a preguntar que es malo que haya Krishna West y ISKCON tradicional. Y bueno, segundo la pregunta de Prabhu Chandrasekhar. Yo creo que no es malo, pero la manera de aplicarlo, digo, específicamente entrando un poquito en mi experiencia y para lo que me comentó usted, Prabhu Hare Krishna, no es eso el problema es la manera de aplicarlo, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor es una organización nueva, digo, Krishna West me refiero, o más bien, sí, nueva, pero la manera de quererlo aplicar a una congregación donde no se fue sensible con las necesidades de la comunidad de 20, 30 años de estar vistiendo así y de un día para otro, literal, no una cosa así de eh, irle haciendo ver los pros y contras a los devotos, porque sería bueno, no, de ahora en adelante, porque yo digo, porque yo pago la renta y porque yo quiero porque soy el todopoderoso aquí, ya no quiero ropa hindú aquí, y el que traiga ropa hindú, pues literal, lo corremos, o lo hacemos mala cara, o lo maltratamos, y eso que pasó, pues aleja a la gente. Y yo no creo que sea el objetivo de Krishna West, porque precisamente Perdón, porque o sea sea, eso pasó en Tijuana, ¿verdad? Un problema así tuvieron en Tijuana. Tijuana. Sí. O sea, yo en muchas cosas comulgo con lo que Krishna West propone de la vestimenta y entiendo toda esta cuestión. Cuando entré a la plática que Chandrasekhar Prabhu hablaba de que en esos tiempos del señor Chaitanya, pues tanto los musulmanes como los mayavadis como los Vaishnavas se vestían igual, porque estamos hablando de un tiempo histórico y, y pues, era la tradición en ese tiempo, ¿no? Entiendo que ahora, ya por elección propia, cada quien se puede vestir como quiere, pero bueno, volviendo al punto, así se aplicó, entonces yo creo que fue contrario a los principios de Krishna West. Se supone que eso de Krishna West es para atraer a esta gente que no se va, o sea, que no se va a querer vestir con ropa devocional, que no le No, atrae por favor, yo, Prabhu, con todo respeto, la ya ropa no devocional. tolero la palabra ropa devocional. Bueno, ok, Ya tiene Correcto, su, su fobia, Chandra. no, es muy estoy buscando. importante, porque Sí, se entiende, pero vamos a la dejar. lengua tiene las raíces de concepciones, Sí, ¿no? Entonces empieza con el lenguaje. tiene Ok, razón, Entonces, tiene se razón. si no entiende, Prabhu, sí terminamos entendemos. Pero vamos a Prabhuji, dejar sí, que termine Prabhu sí, Mahananda y ahorita ya usted explica más, ¿sí? siento. Estamos educándonos. Bueno, esta ropa de usar el dhoti y la kurta, ay, perdí el punto un poco. Bueno,
lo Eh, siento. bueno, el punto es Sin la interrumpir, aplicación. Se Chandra, supone por favor. sí, que esta gente, no sé, que a otro nivel, que ya no le queremos, digo, más o menos la esencia de lo que he visto era la intención de que quienes se están atrayendo, quienes se han atraído o se han acercado a ISKCON los últimos 20, 30 años, pues de repente la gente medio exótica, ¿no? Folclórica, hippie, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los que en su vida y en su estándar de vida no tienen problema en ponerse un dhoti, una kurta o ropa exótica, pero digamos un diputado, un senador, un político, un ejecutivo, un intelectual, un académico que tiene una imagen pública, no se va a vestir de la noche a mañana por mucho que comprenda la conciencia de Krishna, su imagen como persona local no se va a poner un dote y una kurta porque su reputación frente a los demás pues no va a quedar bien. Entonces, está bien, vamos a dar la esencia de la conciencia de Krishna, pero sin necesidad que tú cambies tu vestido. Entonces ahí contradice y entiendo que esto fue la aplicación de una sola persona y no de toda la organización Krishna West. Yo estoy hablando de la experiencia que pasó, que quede de experiencia y que vigilen esa parte, que cuando lo hagan, pues sea paulatinamente y den el libre albedrío a la gente que cambie su manera y que esa transición sea lo más sano posible para los miembros de ISKCON que ya estaban ahí y que han cooperado por muchos años y que no les importó de todo el servicio y años de servicio, donde ya tienes, si sigues usando repo devocional, no eres bienvenido aquí y inclusive no nomás la ropa, los temas, ¿no? Tienen que ser temas no muy, llamémosle así, filosóficos, muy profundos, ¿no? Hablemos nomás de lo básico, ¿no? No eres este cuerpo, eh, cosas así. Pero bueno, creo que ahí terminaría, bueno, mi Muy bien, muchas intervención. gracias, Prabhu Mahanand. Sí, Muy bien. Mire, vamos a hacer. Ah, te mutaste. su sonido, Prabhu, Tu se sonido, apagó. Prabhu. Se apagó. Hare Krishna, Prabhu. Se apagó tu sonido. Que vamos a hacer un pequeño corte porque Ah, me lo está pidiendo la computadora y volvemos a entrar en la misma los vuelvo a llamar. Sí, un momentito nada más. ya no, ya te Cortes escuchamos. comerciales. Un segundito.